Muy buenos días, estimada ingeniera. En esta ocasión voy a presentar mi trabajo que es los datos meteorológicos del departamento del Beni del 2000 al 2024 por mi persona, el estudiante John Paul Guayaya Fernández, que voy a defender y más que todo me voy a basar en los datos meteorológicos y climáticos, más que se podría decir, de este departamento entre estos años. Como índice vamos a tener 8 puntos que son la portada, el resumen, el índice general, la introducción, el marco teórico, el análisis de resultados, conclusiones del avance y por último que sería la bibliografía. Como primer punto vamos a tener lo que es la introducción. Bueno, empezando por la introducción quiero dar a conocer que vamos a hablar en este caso de dos periodos, que son el periodo de julio 2023 y diciembre 2024. Los datos analizados, que en este caso es la latitud, longitud y la altura, que son precipitaciones y características geográficas. Como tercer punto tendremos la importancia del análisis climático, que va a ser comprender las dinámicas ambientales, ya que sean humanas o ecosistemas, como también tratar de buscar patrones o identificar y de esos realizar ciertos análisis estadísticos significativos. Y vamos también lo que es en qué momento podemos aplicar las aplicaciones. Más que todo se podría decir en la agricultura, gestión de desastres o en la investigación sobre el cambio climático. Continuando con el tema, nos iríamos lo que es al marco teórico. Como primer punto del marco vamos a hablar lo que es la precipitación. Se dice que la precipitación, que el agua en estados líquidos, ya sea líquido o sólido, que cae desde la atmósfera se puede medir en milímetros, y esto puede ser un poquito crucial para entender el ciclo hidrológico y los patrones climáticos. Como continuando con el marco teórico vamos a tener fenómenos o más que todos más características. En este caso vamos a tener 3 puntos que son la altura geográfica, coordenadas geográficas y medidas de tendencia. Primero quiero hablar de la altura geográfica. En este caso vamos a hablar que se basa en la elevación respecto al nivel del mar. La temperatura disminuye al aumentar la altitud, afectando directamente las precipitaciones y la formación de nubes. Esto concordaría con lo que es las coordenadas geográficas, lo que es la latitud, que afecta el clima según la incidencia de rayos solares. Ya hablando de la longitud, que sería más que todo los horarios solares y los factores menores del clima. En este caso son dos puntos que vamos a entender que son muy importantes para la estadística y para poder entender qué tan podemos calcular estas precipitaciones o los cambios de clima como tal. Y como tercer punto vamos a tener las medidas de tendencia que se usaron en este análisis de datos de los datos meteorológicos del departamento del Beni en estos años, en este periodo. Cómo se usaron, que sería 3, medida, mediana y varianza y desviación estándar. Como ya lo vimos en clases, estas medidas nos ayudan a tener un promedio de los datos observados, puede también un punto medio de los datos y como también la dispersión que puede tener la respectiva de la media. Ahora nos iremos a lo que es las tablas y los gráficos y el análisis que vamos a tener. Como puede observar en pantalla, ingeniera, vamos a tener una tabla de frecuencia de la altura, más que todo del año del 2023, desde julio hasta el año 2024, hasta el mes de diciembre. En este caso vamos a tener un intervalo que es de un intervalo de 4 a 3, que puede observar en la parte de abajo, que sería en el como se puede distinguir, ¿no? Que sería la frecuencia absoluta, que va a ser como la y lo que serían los intervalos como la X. Si puede observar, vamos a tener un intervalo de 3 a 4, si se puede observar, y vamos a tener que la frecuencia absoluta se está acercando mayormente a los intervalos de 149, 160 y 124, que están cerca de los 300 a 400.
y todos los intervalos que puede observar y que no estarían, entonces estarían como 0. En este caso, para el análisis vamos a tener lo que serían histogramas y líneas de tendencia. También podríamos observar lo que son los mapas de calor para identificar las relaciones entre variables, y también podemos evaluar entre múltiples variables. Podríamos utilizar métodos como la segregación lineal y el análisis de correlación. Continuando con la explicación, en este caso vamos a hablar de 4 puntos fundamentales del marco teórico, que sería el análisis climático. Bueno, en este punto vamos a entender cuatro puntos o 4 casos que son muy importantes para el análisis climático. Primer punto, vamos a tener lo que es el anticipar fenómenos meteorológicos. Como bien hemos dicho hace ratitos, los fenómenos se dan por dichas como estadística. En este caso vamos a tratar de buscar las medidas de tendencia, podríamos entender. Tratar de buscar que la estadística ayuda a tener ciertas aproximaciones o datos que nos pueden ayudar para un siguiente evento. Como segundo punto también tenemos lo que es el gestionar de recursos naturales. Más que todo se basa en el clima y en los cambios que puede dar. Como tercero sería el mitigar impacto del cambio climático, que estaría relacionado con el segundo punto. Y como último punto vamos a tener lo que es el desarrollar estrategias sostenibles. ¿A qué me refiero con esto? A que podremos desarrollar ciertas formas o tipos para poder tomar ciertas estrategias o caminos para que sean sostenibles y eficientes en estos cambios climáticos, o como se dice en el título, análisis climático. Bueno, para las conclusiones y casi ya finalizando el tema, voy a dar a conocer 3 puntos, lo voy a dividir en 3 puntos la conclusión. Como primer punto vamos a tener la calidad de los datos y los patrones identificados. Las variables principales, que en este caso hemos usado la precipitación, la altura y las coordenadas, son robustas para análisis significativos. Como bien he dicho, se usaron estas 3 para poder analizar más que todo, los datos meteorológicos de ese departamento. Pueden presentar algunas columnas, como se habla en la diapositiva, si presentaron nulos o irrelevantes. Más que todo podría ser para destacando o la necesidad de depuración. También patrones identificados que hemos visto podría ser en la precipitación. Más que todo fue un patrón que hemos identificado la relación significativa entre precipitaciones y la altura geográfica, como las características espaciales que tenemos en este caso. Como segundo punto de la conclusión que dije es los métodos estadísticos y su relevancia. Bueno, en este caso vamos a hablar de la aplicación de métodos estadísticos, que hemos hablado anteriormente, ¿no? Que es la medida de tendencia central y dispersión, que más que todo nos ayuda a identificar patrones iniciales, como también dije respecto a las gráficas. En estas gráficas vamos a tener líneas de tendencia, histogramas y entre otras formas de poder ver lo que son los gráficos. Y como último punto de esa diapositiva podemos ver que la importancia del análisis climático, que nos puede entender o nos puede ayudar y permite entender dinámicas ambientales, como contribuir a los recursos naturales y mitigación de riesgos climáticos. Y como último punto de esta conclusión voy a dar a conocer lo que es las recomendaciones y a futuro que podemos dar a nuestros datos y poder ampliar una mejora análisis y poder buscar ciertas estrategias. Podríamos completar la limpieza del conjunto de datos clara y precisa. Ampliar podría ser en este caso, ¿no? Ampliar el análisis multivariado para explorar relaciones más complejas, poder distinguir más cosas, poder saber más datos y poder que estos análisis sean mucho más exactos. En este caso solo tuvimos una base, que lo que es la precipitación, la altura y entre otros. Y como también incorporar datos adicionales para mejorar la precisión y el alcance.
Bueno, como hemos dicho, estos datos se basaron en lo que es en los datos meteorológicos de Beni desde el año 2000 hasta 2024, pero usamos el periodo desde julio de 2023 hasta el 2024. Esto nos dieron muchos datos de los cuales queríamos demostrar o quería demostrar lo que es los intervalos que pueden haber y las alturas que puede haber. Algunos pueden ser nulos y como otros están llegando a su tabla de frecuencia que llegan hasta los 300 y 400, que fue anteriormente en la gráfica. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias por su atención, espero que lo pudo comprender. Muchas gracias.